concedes terminar este curso, Dios, donde hemos aprendido de tu inmenso amor para con nosotros, Dios, por tu obra, por tu paciencia para con nuestras vidas, Señor, y porque ciertamente terminarás lo que comenzaste en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy terminamos este estudio o este mini estudio de Cristología. Y me dicen si se ve. Sí se ve, ¿verdad? Se está cargando, sí, sí se ve. Ok, gracias. Bien, pues entonces vemos el ministerio presente y futuro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que no habría sido esto posible si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Pero porque Él resucitó, tenemos esperanza y tenemos promesas. ¿Quién fue el autor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. En Juan 10:17 dice que Jesús es autor de su propia resurrección. Gálatas 1:1 es el Padre. Romanos 8:11 dice que es el Espíritu Santo de Dios. Así que cuando nuestro Señor resucita, lo hace con un cuerpo glorificado que sigue un principio de vida diferente al que tuvo en su etapa de humillación. O sea, el principio de vida de Cristo ya no partía de un corazón que tenía que estar bombeando sangre para que Jesús estuviera vivo. Ahora el principio de vida es el Espíritu Santo de Dios que llena todo su cuerpo. Y en la resurrección de nuestros cuerpos tendremos un cuerpo glorificado semejante al de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito de los muertos, pero también el primogénito de la resurrección. Y la resurrección de Cristo nos abrió las puertas para la justificación, regeneración y nuestra esperanza de redención de nuestro cuerpo. Gracias a su resurrección es que hoy tenemos un sumo sacerdote, un abogado infalible, un rey y al Espíritu Santo de Dios que fue enviado por el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego de su resurrección viene la ascensión de Cristo, predicha en el Antiguo Testamento en el Salmo 68, versículo 18. Jesús mismo lo dijo en Juan 7:33, y él geográficamente asciende desde el Monte de los Olivos. Y de acuerdo a la profecía de Zacarías 14:4, Jesús volverá al mismo lugar en su segunda venida. Dice que cuando el Señor ponga sus pies en el monte, se abrirá en dos para que por en medio huya el remanente de Israel. Cristo es el modelo profético de nuestra ascensión y ya estamos sentados en lugares celestiales con nuestro Señor Jesús. Y después de la ascensión, ahora sí, podemos hablar del ministerio presente de Cristo. Ahora mismo Cristo está sentado a la diestra del Padre. Desde ahí, como cabeza de la iglesia, gobierna su pueblo y también sustenta todo el universo. Por el poder de la palabra de Cristo, todo el universo mantiene su existencia y su coherencia, pero también es el que nos da dones y poder a su pueblo. Y eso es algo que nosotros palpamos, vimos este 2020, este año que terminó. Porque la paradoja de esto fue que, aunque estuvimos lejos, creo que estuvimos más cerca que nunca. Creo yo que como nunca antes se había tenido cuidado de la iglesia y fuimos testigos cómo el Señor levantó ministerios hasta que sobreabundó en la casa de Dios. Nos enriqueció el Señor. La iglesia estuvo al pendiente de todos en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, y eso es gracias a que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él nos enriquece aún más sobreabundantemente en los momentos difíciles. También está preparando un lugar para nosotros, para su pueblo, y es el Cristo omnipresente que subió para llenarlo todo. Pero también es el Cristo sumo sacerdote. En Juan 17 dice que el Señor antes de morir hizo una oración sacerdotal intercediendo por sus discípulos
Luego muere derramando su cruz como sacrificio expiatorio, pero después de morir asciende y se presenta en el santuario celestial para completar su obra y se presenta delante del Padre y así es expiado nuestro pecado. Es ese sumo sacerdote que se compadece por nosotros porque aunque fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, incluso en aquellas cosas en las que nosotros jamás seremos tentados, Él nos conoce, solo que fue sin pecado. Entonces, gracias a ese intercesor y abogado perfecto delante de nosotros. Y la intercesión de Cristo a favor de nosotros no es como rogando al Padre, suplicándole para convencerlo a ver si nos perdona. Al contrario, el Hijo presenta ante el Padre de manera amorosa sus legítimos derechos en base a lo que hizo en la cruz del Calvario. Y así cuando el cristiano se arrepiente y pide perdón al Padre, entonces el Padre nos perdona. Ese es el ministerio presente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos falta el ministerio futuro de Cristo. Adelantándome un poquito a lo que quizá en unas semanas o meses pase, voy a hablarles de 4 argumentos que nos hablan de nuestra esperanza, es decir, el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y de un reino milenial, literal, que es después de la gran tribulación y antes del estado eterno. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque ya comenzó la vacunación masiva en el mundo. Ha habido terremotos incluso en países que no se consideraban sísmicos como Croacia o Australia. Luego lo de la estrella de Belén de diciembre, lo de Donald Trump. Entonces, probablemente en estas semanas o meses volvamos a escuchar supuestas profecías donde alguien diga, esta persona es el anticristo o ya estamos en la gran tribulación. Por eso es que les presento 4 argumentos que nos hablan de nuestra esperanza del arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación y un reino milenial. Al primer argumento le he titulado el argumento histórico. ¿Por qué histórico? Porque hay algunos cristianos que dicen que nuestras doctrinas son relativamente nuevas, que se inventaron allá por el 1800 con un hermano de apellido Darby. Y con estos documentos que van a ser del Antiguo Testamento, del período intertestamentario, del Nuevo Testamento y del período llamado Padres de la Iglesia, o sea, los primeros 5 siglos, pues voy a demostrar que son creencias que ha creído la Iglesia de Cristo, que no es ninguna invención. Luego está el argumento de la armonía profética, que es básicamente hablar de la semana 70 de Daniel o de la gran tribulación, y veremos cómo de Daniel a Apocalipsis son los mismos actores que la gran tribulación. No hay ningún cambio, es una constante. Por eso es una armonía profética. El tercer argumento le he llamado yo el argumento emocional, que parte de primera y segunda de Tesalonicenses, y vamos a hablar ahí de el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Y finalmente el argumento excluyente, que es detenernos en el Apocalipsis y el papel que juega la Iglesia de Cristo en este libro. ¿Sí? Entonces, la manera en que vamos a interpretar la palabra de Dios es por el método gramático histórico. ¿Cuál es este método? Bueno, como su nombre lo dice, gramático, porque le damos la importancia a las palabras en su idioma original. Si el libro fue escrito en griego o en hebreo, ¿cuál es el significado de esa palabra? ¿Qué uso se le daba a la palabra en ese tiempo? Y no solo la gramática, sino también la sintaxis. Cómo está ordenado, cómo está formada la oración. Y en cuanto a lo histórico, pues usos y costumbres de aquellos tiempos y qué es lo que se vivía en el tiempo en que fue escrito el libro o la carta. Y después también darle la importancia a lo que se conoce como el círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico es cuando nosotros le hacemos preguntas a un texto bíblico y obtenemos respuestas de él. Partimos del prejuicio.
porque siendo sinceros, muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, traemos prejuicios y decimos, es que la Biblia tiene que decir lo que yo creo. O sea, que la Biblia se someta a mis doctrinas, siendo que es al revés. Mis doctrinas deben de sujetarse y salir de la palabra de Dios. Sí, el siguiente paso es analizar la palabra de Dios, compararla con otros textos bíblicos, y una vez que las hemos comparado, podemos sacar una reflexión de esto. Cuando reflexionamos, comprendemos el pasaje bíblico y ahora sí somos capaces de interpretar el texto y obtener una síntesis de eso. Esto significa que primero debemos interpretar qué es lo que Dios quiso decirle a los cristianos del siglo I, y una vez que hemos interpretado eso, podemos decir qué es lo que Dios me dice a mí, cristiano del siglo XXI. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hace un mes más o menos nos predicó el hermano Ruesga un pasaje de Colosenses y hablaba del problema que tenían los colosenses con los judaizantes y con los gnósticos? Lo primero que hizo el hermano Ruesga fue interpretar qué es lo que Pablo quería decirle a esos colosenses en cuanto a los judaizantes y los gnósticos. Y una vez que lo interpretó, la siguiente parte fue, ¿qué me dice a mí, cristiano del siglo XXI? Porque nosotros, pues, ya no tenemos ese conflicto con los judaizantes. Tampoco existen los gnósticos de ese tiempo. No, pero podemos caer en el legalismo y también podemos caer en el sincretismo, por ejemplo, las doctrinas de la nueva era. Y así, el texto de Colosenses es tan actual ahora como lo era en el siglo V. Sí, es la manera en que interpretamos los pasajes bíblicos. Ahora sí, hablando del primer argumento, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento del reino milenial de Cristo? Voy a dar solamente dos pasajes porque son muchísimos y no quiero saturar de textos esta presentación, pero Amós 9, versículo 11 al 15 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Entonces, dice que va a levantar el tabernáculo caído de David. Esto significa que hoy mismo no hay un rey sobre Israel de la casa de David, pero la promesa es que en un futuro Dios va a restaurar este reino y restaurará al pueblo de Israel. Luego, Isaías 65, versículos 19 al 20 y el 25 dice, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es decir, lo que el texto nos está diciendo es que prácticamente en el milenio serán las cosas como antes del diluvio, que los hombres vivían casi los 1000 años, solo que en cuanto a los animales va a ser un orden distinto. Se va a romper esa cadena alimenticia y los animales serán herbívoros. Eso en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora viene el periodo intertestamentario que comprende entre Malaquías y los evangelios, que son casi 400 años
donde Dios no habló a su pueblo por medio de profecía y tampoco hubo inspiración para escribir un libro canónico. Pero fue un periodo bien interesante porque es en este tiempo donde los judíos van a reflexionar acerca de la escatología, de los eventos del porvenir, y van a salir de este periodo muchas doctrinas que posteriormente en el Nuevo Testamento serán mencionadas y de esta manera avaladas como ciertas, como verdaderas. Bueno, pues de este periodo intertestamentario es el libro de los jubileos escrito en el 100 antes de Cristo, y dice así: entonces se volverán a mí de entre las naciones con todo su corazón, todo su espíritu y toda su fuerza. Los congregaré de entre todas ellas y me rogarán que vaya a su encuentro. Cuando me busquen con todo su corazón y todo su espíritu, yo les mostraré una salvación plena en la justicia. Los convertiré en vástago recto con todo mi corazón y todo mi espíritu. Y vendrán a ser bendición y no maldición, cabeza y no cola. Construiré mi templo y moraré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo verdadera y justamente. No los abandonaré ni repudiaré, pues yo soy el Señor su Dios. En esos días los niños comenzarán a examinar las leyes y a estudiar los mandamientos, volviendo al camino de la justicia. Irán multiplicándose y creciendo las vidas de esos hombres, generación tras generación, día tras día, hasta que se acerquen sus vidas a los 1000 años y a muchos años de muchos días. Sí, entonces vean ustedes cómo antes de que venga este tiempo, ya el libro de los jubileos está diciendo que previamente va a haber un arrepentimiento de Israel y que buscarán al Señor con todo su corazón. Esto es previo a la restauración de los judíos. Ahora les dije que en este periodo se van a desarrollar varias doctrinas escatológicas. Una de ellas es el seno de Abraham, que creo que ya se las mencioné el mes pasado, y la enseñanza es que en la parte más elevada del Hades había una capa donde estaban descansando los justos en espera de su redención. Y es en la parábola de Lázaro y el rico, en Lucas 16:22, donde el Señor va a mencionar el seno de Abraham. Es decir, esta doctrina es verdadera porque el Señor le está mencionando. Luego está la doctrina de la Gehenna. La Gehenna en el Antiguo Testamento era un basurero, mejor, sí, era un basurero al oriente de la ciudad, donde todo el tiempo se estaba quemando la basura. Entonces, los judíos entendieron la Gehenna escatológicamente como el lugar de condenación eterna, donde los pecadores, después de haber sido juzgados por Dios, arderán y estarán eternamente en suplicio. Y vemos que el Señor Jesús también cita esta doctrina de la Gehenna en Mateo 5:22, que en Apocalipsis será llamada como el lago de fuego y azufre. Entonces, si ven aquí mi cursor, dice infierno, pero en la parte de arriba en el griego dice Gehenna. El infierno y Gehenna o lago de fuego y azufre es lo mismo. De esa manera el Señor Jesús está otra vez autentificando esta doctrina intertestamentaria. Otra es el tártaro, que aparece en 2 de Pedro 2:14. El tártaro, si bien es cierto, tiene su origen en los griegos. El tártaro para los griegos es el lugar donde están encerrados los titanes. Para los judíos es el lugar en la capa más profunda del Hades, donde están encarcelados los ángeles caídos que se rebelaron en contra del Señor. Este es el texto de 2 de Pedro 2:14. Si ven, dice, en calabozos de oscuridad arrojándolos al tártaro. De nueva cuenta, una doctrina intertestamentaria es avalada por el Nuevo Testamento. Otra, el regreso de Cristo, que aparece citado en el libro de Enoc. Ahora, claro que el libro de Enoc no es canónico, no es inspirado, pero Judas lo cita para hablar del retorno de Cristo cuando venga a juzgar a los pecadores. Y es muy, muy fiel la narración que hace Enoc de cómo será el regreso de Cristo, aunque para los judíos piensan ellos que es la primera venida del Mesías.
Dice Judas, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y finalmente está la doctrina de la restauración de todas las cosas, también conocida como la era mesiánica, o lo que el Apocalipsis menciona como el milenio o los 1000 años. Este es un periodo previo al estado eterno donde el reino de David será restaurado, y es también la restauración de todas las cosas. Entonces, estas son las doctrinas que vienen del periodo intertestamentario. Posteriormente van a aparecer rabinos muy connotados como Rabí José el Galileo, Rabí Akiva, Rabí Yehuda, Rabí Elezar ben Azarías, Rabí Eliezer ben José, y estos rabinos van a teorizar o especular de cuánto tiempo va a durar la era mesiánica. Así unos dicen que va a durar 40 años. ¿Por qué? Pues porque 40 años fue el reinado de David. Otros propondrán 70 años, porque si 70 años fue humillada, perdón, si 70 años fue humillada Jerusalén y Israel fue llevado cautivo, lo justo sería que ahora 70 años Jerusalén sea algo así como la capital del mundo. Y finalmente hay otros rabinos que proponen 1000 años. ¿Por qué? Porque 10 es un número altamente simbólico, que es el número judicial, llamémosle así. Por eso los 10 mandamientos. Entonces, si multiplicamos 10 por 10 por 10, obtenemos 1000. Es una manera de decir que será un tiempo donde va a haber plena justicia, paz y prosperidad bajo el reinado del Mesías. Por eso es que ellos proponen 1000 años. Ahora, nosotros creemos y entendemos que en la Biblia los números tienen un alto valor simbólico, pero también creemos que los números tienen un valor literal y que muchas veces el valor simbólico lo que hace es aclarar el valor literal. Por ejemplo, el 7 es un número simbólico que nos habla de plenitud, de algo que está completo. Pero yo creo que ningún estudiante de la Biblia dudaría que literalmente son 7 copas las del Apocalipsis. Y así el número simbólico aclara o fortalece el significado del número literal. Es decir, si son 7 copas de la ira, esto significa que en esas 7 copas Dios derrama totalmente su ira sobre el mundo. El valor simbólico aclara el valor literal. O por ejemplo el 40. El 40 también es un número con alto valor simbólico que nos habla de prueba, ¿cierto? Pero creo que todos estamos de acuerdo que Cristo literalmente estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Y ese el valor simbólico, lo que nos dice es que en esos 40 días de ayuno, Cristo fue probado por Dios y tentado por Satanás. O el 12, que nos habla de algo que está religiosamente completo, como las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Por eso es que cuando Judas muere, inmediatamente es sustituido por Matías. ¿Sí? Entonces, 12 es un número simbólico, pero creo que ninguno de nosotros dudaría que literalmente nuestro Señor Jesucristo tuvo 12 apóstoles. Entonces, si el Apocalipsis habla de 1000 años y 1000 es un número simbólico, esto no cancela que literalmente Cristo vaya a reinar 1000 años. 144,000 también es un número altamente simbólico, pero este simbolismo no cancela que literalmente haya 144,000 judíos en el Apocalipsis. Así, el valor simbólico fortalece y aclara el valor literal.
Ahora, continuando con el argumento histórico, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de esta esperanza milenial? Hechos 1:6, los discípulos, cuando Jesús iba a ascender, le preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y fíjense que la respuesta de Jesús no es un no o es una esperanza falsa, sino que les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo y las sazones que Dios ha puesto en su sola voluntad. Solo Dios sabe cuándo. Y Pedro, cuando da su primero o su segundo sermón evangelístico, le dice a los judíos en Hechos 3:19 al 21, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, Pedro les dice, judíos, si ustedes se arrepienten y creen, entonces Dios les traerá tiempos de refrigerio y enviará a su Hijo que está en el cielo para la restauración de todas las cosas. Esos pasajes bíblicos que vimos del Antiguo Testamento, Amós, Isaías. Y luego este pasaje, hermanos. Primera de Corintios 15, del 24 al 28 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué concluimos de estos pasajes? Número 1, que Jesucristo aún no reina sobre la tierra. ¿Por qué? Porque aún no ha sido puesto todo debajo de sus pies. Dice aquí donde está el cursor, hasta que Él reine, Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de un tiempo futuro. Aún no reina Cristo, pero, número 2, Jesucristo reinará. Está hablando del milenio. Y 3, cuando Jesucristo haya reinado, entonces entregará el reino al Padre y así comienza el estado eterno. Entonces, en este pasaje bíblico nos hablan estas dos etapas. Número 1, ahora mismo no está reinando sobre la tierra Cristo, no están todas las cosas sujetas a Él. Número 2, pero reinará en el milenio. Y número 3, cuando termine el milenio, comienza el estado eterno de las cosas. Y finalmente, el argumento histórico de los padres de la Iglesia. La Didache, que es un documento escrito por el 100 después de Cristo, dice, y después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Dice entonces que habrá una resurrección, pero no todos los muertos resucitarán. Como dice la palabra de Dios, hay una primera resurrección y terminando el milenio está una segunda resurrección. Justino Mártir en el 100 después de Cristo dice, pero yo y cualquiera que sea en todos los puntos un cristiano rectamente instruido, sabe que habrá la resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será entonces construida, adornada y agrandada como los profetas Ezequiel e Isaías y los otros declaran. Y además un cierto hombre con nosotros, llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por revelación que le fue dada, que aquellos que creyeran en Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén
y que después de ello la resurrección general, o por decirlo brevemente, la resurrección y juicio eternos de todos los hombres tendrán asimismo lugar. Y por último, sería nuestra otra esperanza el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. No hay pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, ni tampoco del período intertestamentario, porque todavía no se revelaba la iglesia de Cristo. Hay pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, sí, pero estos los veremos en el tercer argumento cuando hablemos del arrebatamiento. Pero lo que sí les voy a mostrar son textos que provienen del periodo de los padres de la iglesia, los cristianos de los primeros 5 siglos. ¿Qué es lo que dicen acerca del arrebatamiento estos cristianos? El Pastor de Hermas, que es una carta, un documento escrito entre el año 140 y 150 después de Cristo, dice: habéis escapado de gran tribulación debido a vuestra fe, y debido a que no dudasteis de la presencia de tal bestia. Id por ello, y relatad a los elegidos del Señor sus hechos poderosos, y decidles que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que viene. Entonces dice la carta: ustedes por su fe en Jesús escaparon de esta gran tribulación, pero esta tribulación viene y está relacionada con la bestia. Y Efrén el Sirio, que fue un cristiano del 373, escribió: porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir, y serán llevados al Señor para que no vean la confusión que abrumará al mundo a causa de nuestros pecados. O sea que nuestras doctrinas, tanto el milenio como el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación, son viejísimas, son de los primeros siglos. Entonces, esto comprueba que no es un invento nuevo o relativamente nuevo de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque entre los cristianos hay 3 posturas en cuanto a la escatología. Unos creen que el milenio no es literal, sino que el milenio es algo simbólico y representa la presente era de la iglesia, marcada entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea, según ellos, nosotros estamos ahora mismo viviendo el milenio. Otros que creen que el milenio sí es literal, pero que este va a ser producido por la sociedad. El mundo va a avanzar en paz, en justicia, en prosperidad, y llegará una era dorada que a esto se le llamará el milenio. Y cuando esto termine, entonces Cristo viene por segunda vez a la tierra. Y está también nuestra postura, que creemos en un milenio literal, que es después de la gran tribulación, pero antes del estado eterno. Y lo mismo con el arrebatamiento de la iglesia, hay 3 posturas. Quienes piensan que la iglesia tiene que pasar por toda la gran tribulación, quienes creen que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, y nosotros que creemos que la iglesia no va a estar en la gran tribulación y que será arrebatada antes de. ¿Sí? Entonces, este fue el primer argumento, el histórico, que demuestra que siempre se ha creído desde el Antiguo Testamento un milenio literal y que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que creyeron los primeros cristianos. Y hasta aquí con esta exposición, y primeramente Dios, el próximo sábado vemos los otros 3 argumentos para terminar. ¿Comentarios? Esto. Yo tengo una pregunta, Oscar. Sí, Lucy. ¿Por qué por qué por qué se multiplica 3 veces el 10? ¿Por qué 3 veces el 10? 10, como les dije, es el número de total justicia. Y los judíos eran muy dados a triplicar las cosas para decir que es lo máximo. O sea, multiplicar un número por 3 es decir que es la máxima plenitud. Por eso es 10 por 10 por 10. Eso es lo que significa. Igual, algo parecido pasa con los 144,000. No recuerdo bien, pero es 12 por 10 por... No recuerdo, pero es también multiplicarlo 3 veces.
¿Sí? Entonces, eso es lo que significa para los judíos multiplicar un número por 3 veces, es como llegar al punto máximo o ideal o el punto pleno. Quizás, no lo sé, especulo yo, pero quizás tengan una relación cuando, por ejemplo, los querubines decían, santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor. Por eso es que multiplicaron el 10 por 3 para obtener 1000. ¿Algo más? Es todo. Bueno, sí, yo tengo otra pregunta y creo que es muy básica, pero no la sé, es la verdad. Dijiste que en el milenio, bueno, en el versículo que nos leíste donde dice que los ancianos morirán Ajá, con muchos años, sí, o sea, en el milenio, más bien resucitan algunos, como dijiste, para el milenio, sí. pero mientras tanto hay gente que sigue muriendo. Sí, Por alguna razón pensaba que en el milenio ya nadie moría. bueno, cuando termina la gran tribulación, acuérdate que lo primero que hace el Señor después de destruir al anticristo es el juicio a las naciones. Entonces, sí va a haber algunos sobrevivientes de las naciones que no se van a dejar poner la marca de la bestia, y esas naciones van a entrar al milenio, no con un cuerpo glorificado, sino que van a vivir, a tener sus hijos, y así sucesivamente van a haber más generaciones, pero será como antes del diluvio, ¿no? Que los hombres eran muy, muy longevos. Pero sí, esos son. La iglesia, obviamente, como dice el texto, no seremos como los ángeles, no nos daremos en casamiento. Una vez que hay cuerpo glorificado, pues ya no hay casamiento ni tampoco hay muerte. Pero sí, los que entran a la gran tribulación, salen de la gran tribulación y entran al milenio, sí van a casarse, van a vivir y en algún momento pues van a tener que morir. Incluso se piensa que al final del milenio, cuando Satanás salga a engañar a las naciones, dice que las naciones se van a levantar en contra de Dios. Algunos especulan que estos serán los descendientes de los que salieron de la gran tribulación, los que entraron al milenio. O sea, aquellos que no conocieron qué es la gran tribulación. ¿Sí? Porque seguramente los que conocieron la gran tribulación de ninguna manera se rebelarían en contra de Dios después de su misericordia, pero pues probablemente que sus descendientes que no vivieron eso, sí sean engañados por Satanás.